Hay gritos que no hacen ruido. Hay condenas que se firman en silencio. La mía comenzó a los 12 años. Esta no es solo la historia de Clara Romero, es la historia de cada niña a la que le robaron la voz. Durante años, el mundo no quiso escuchar. Hoy, millones de personas se niegan a seguir siendo cómplices. Prepárate para escuchar una verdad que te cambiará para siempre, porque una vez que la conoces, ya no puedes volver a la indiferencia. Me obligaron a casarme con apenas 12 años. Me enfundaron en un vestido blanco, que lejos de ser nupcial, era el presagio de mi condena. Aquella noche, en las manos de don Eladio, un hombre de 60 años, perdí mi infancia. Me violó, me golpeó y me mantuvo encerrada durante años, mientras el silencio cómplice me rodeaba, pero no lograron matarme. Sobreviví y, años después, reconstruí cada fragmento de mi historia. Lo enfrenté ante jueces, cámaras y la mirada atónita del país entero, y finalmente obtuve justicia. Esta no es solo mi historia, es el eco de muchas otras que aún no han podido alzar la voz. Si tú también crees que el silencio jamás debe amparar al agresor, comenta, mi voz también cuenta. Póntelo, Clara Romero, es tu gran día, me dijo mi madre mientras me extendía un vestido blanco de encaje barato, amarillento por el paso del tiempo. Yo contemplé la tela con manos temblorosas. No comprendía. ¿Por qué un vestido de novia? ¿A dónde íbamos? Pregunté con la voz temblorosa de una niña que aún dormía abrazada a sus muñecas de trapo. Mi madre evitó mi mirada. Es por tu bien, Clara Romero, dijo apenas, apretando los labios como si le costara pronunciar esas palabras. Aún conservo en la memoria el olor a tierra mojada, los caballos ensillados y a don Eladio esperándome junto a un auto antiguo. Tenía 60 años y una mirada que me obligó a bajar los ojos de inmediato. Su piel curtida por el sol y sus manos agrietadas eran un cruel contraste con mi niñez apenas florecida. Así que esta es la niña, dijo él, midiéndome con una mirada seca. El trayecto a su finca fue largo, silencioso, eterno. El paisaje era verde, vibrante, tan diferente a la oscuridad que me invadía por dentro. Al llegar, la casa era imponente, pero fría. Todo olía a rancio, a encierro, a polvo. Esa noche me encerró en una habitación sin ventanas, con una cama dura y una Biblia sobre la mesa. No sabía qué hacer. Horas después, la puerta se abrió. Don Eladio entró sin decir una palabra. Cerró la puerta con llave. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. No llores, me dijo mientras se acercaba. Ahora eres mi mujer. Y aunque mi cuerpo era el de una niña, mis lágrimas esa noche fueron las de alguien que ya comprendía el horror. Desde entonces, cada noche era una réplica de la anterior. Lágrimas silenciosas, mordiendo la almohada para ahogar los gritos. Miraba el techo y deseaba desaparecer, que la tierra me tragara. A veces rezaba, a veces solo me abrazaba las piernas, temblando como una hoja al viento, pero nadie venía a rescatarme, nadie. Los días se arrastraban como sombras pesadas por los pasillos húmedos de aquella finca perdida en la nada. Cada amanecer era una sentencia y cada noche, un tormento disfrazado de rutina. Perdí la noción del tiempo. Ya no preguntaba por mi madre. Ya no soñaba con regresar. Me transformé en un ser que obedecía, que sobrevivía, nada más. Don Eladio tenía su propia forma de amar. Así lo decía él con esa voz rasposa que helaba los huesos. Una esposa debe saber lo que su hombre necesita, decía mientras tiraba con fuerza del cinturón. Y tú aprenderás, quieras o no. Me lo repetía cada vez que me negaba a tocarlo, cada vez que intentaba cubrir mi cuerpo con la manta, cada vez que lloraba. Él no toleraba las lágrimas. Decía que eran caprichos de niña malcriada y entonces me golpeaba, no con rabia, sino con método, con intención. No me mires con esos ojos, me gritó una vez. Mira para abajo, así como deben mirar las mujeres decentes. Yo obedecía, bajaba la mirada, cerraba los labios, mordía el miedo, pero por dentro algo crecía, algo oscuro, una semilla que aún no tenía nombre. La casa permanecía en silencio durante el día. Solo se oían los pasos pesados de los peones en el campo, el canto lejano de algún gallo, el arrastre lento de las sandalias de don Eladio cuando regresaba con olor a sudor y aguardiente. Yo cocinaba, lavaba su ropa, limpiaba el suelo. Tenía que tener la cena lista a las 6 en punto. Ni un minuto antes ni uno después. Una noche me sirvió un trago de ron en su copa.
Hoy estás más calladita que de costumbre. Así me gustas, dijo mientras bebía de un solo trago y me lanzaba una mirada lasciva. No tengo nada que decir, respondí en voz baja, mirando el mantel. Perfecto. Las buenas mujeres no hablan si no se les pregunta, dijo sonriendo. Una sonrisa torcida, sin alegría, de esas que dan náuseas. Después me llevó al cuarto, me obligó otra vez, siempre era igual. Su aliento caliente en mi cuello, su fuerza en mis muñecas, su peso aplastando mi pecho. Aprendí a disociarme. Me evadía mentalmente a otro lugar. A veces imaginaba que era un pájaro, otras veces una piedra. Don Eladio no quería una esposa, quería una muñeca obediente, sin alma, sin voz. Cuando lloraba, porque algunas noches no podía evitarlo, él me encerraba. Una vez pasé allí 2 días. Me oriné encima, me dolía todo el cuerpo. Pensé que iba a morir. Al abrir la puerta, don Eladio me miró desde arriba con la misma expresión de siempre. Indiferencia. ¿Vas a portarte bien ahora?, preguntó. Yo solo asentí. No tenía fuerzas ni para odiarlo. Aún no. Una tarde, mientras barría la galería, observé la verja que daba al camino. Estaba abierta. Un peón se había descuidado. Lo supe al instante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dejé la escoba, me limpié las manos en el delantal y salí descalza sin pensarlo 2 veces. Corrí. Corrí con todas las fuerzas que me quedaban. La tierra me laceraba los pies. El sol me quemaba los hombros con saña. Corrí desesperada, como si el mismísimo demonio me persiguiera. Atravesé el campo a toda velocidad, salté un canal de riego, trepé una loma empinada, pero la finca se veía lejana, casi inalcanzable desde el pueblo. Las casas eran pocas y dispersas, los caminos se entrelazaban como una trampa. Corrí hasta que mis rodillas, exhaustas, se rindieron. Me desplomé junto a un árbol añoso y lloré, no tanto por miedo, sino por la rabia que me consumía, por la impotencia que me ahogaba, porque en lo más profundo de mi ser sabía que no iba a lograr escapar. Al amanecer, el silencio se rompió con el relincho de un caballo cercano. Allí está, resonó una voz áspera. Era Eladio. Montaba su caballo con la arrogancia de un patrón de hacienda. Le acompañaban 2 peones sombríos. Descendió del animal con lentitud estudiada. Se acercó a mí con paso firme y amenazante. «Querías jugar a ser libre, me dijo, agachándose hasta quedar a mi altura. Yo lo miré con los ojos enrojecidos por el llanto y la desesperación. No pude articular palabra. Me agarró del pelo con fuerza bruta y me arrastró sin piedad hasta el caballo. Me subió a la fuerza, sin miramientos. Uno de los peones evitó cruzar su mirada con la mía. El otro, en cambio, se reía con sorna. Cuando llegamos a la casa, Eladio me tiró al suelo frío de la cocina como si fuera un saco de papas. Cerró la puerta con llave, asegurándose de que no hubiera escapatoria. «Hoy vas a aprender tu lección», murmuró con voz amenazante. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo duró la paliza. Perdí la noción del tiempo y el espacio. Solo conservo en mi memoria la imagen de la sangre en mi boca, el zumbido ensordecedor en mis oídos y el dolor agudo que me calaba hasta los huesos. Después de eso, pasé una semana entera postrada en la cama, sin poder moverme. Me dejaron allí abandonada, sin una palabra de consuelo, sin la atención de un médico, solo una cubeta con agua turbia, ni siquiera comida. Fue ahí, en ese silencio doloroso y humillante, donde comprendí con amargura que ya no era una niña, no porque hubiera crecido físicamente, sino porque me habían arrebatado la infancia de un golpe cruel e inesperado. Ya no existía la Clara Romero que jugaba despreocupadamente con muñecas. Ya no existía la que reía con la brisa suave o corría feliz detrás de las mariposas de colores. Me convertí en otra cosa, una sombra silenciosa, un reflejo sin voz propia, una presencia muda y fantasmal en una casa que se había convertido en mi prisión. Los peones no se metían en mis asuntos, algunos sabían lo que ocurría, otros lo sospechaban, pero nadie se atrevía a decir nada. En el campo, las leyes del patrón eran sagradas e incuestionables, y el patrón era Eladio, el dueño de todo, incluso de mi propia vida. «Estás aquí por voluntad de tu madre», me decía con una crueldad calculada, «así que no tienes derecho a quejarte. Ella misma me lo pidió. Me dijo, llévesela, don Eladio. Hágala una mujer de bien». Y eso es precisamente lo que estoy haciendo.
Cada vez que me decía esas palabras, sentía que algo se desgarraba por dentro, no solo por la traición de mi madre, sino por la certeza dolorosa de que yo no importaba en absoluto para nadie. Eladio tenía 2 perros enormes, bravos y feroces. Los soltaba por la noche. Decía que era para proteger la casa de posibles ladrones, pero yo sabía la verdad. Era para asegurarse de que no escapara otra vez. Me encerraba con llave en mi habitación. Me vigilaba constantemente. Hasta para ir al pozo a sacar agua necesitaba su permiso. A veces me hablaba con una normalidad escalofriante, como si nada hubiera pasado. «Mañana vamos a ir al pueblo», decía mientras masticaba ruidosamente con la boca abierta. «Te vas a poner guapa. La gente debe ver que tengo una buena mujer, bien educadita». Y yo asentía sumisa porque sabía que si me negaba habría un castigo severo. En el pueblo fingía una alegría que no sentía, caminaba detrás de él, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos, pero a veces alguna mujer me miraba con lástima o algún niño me saludaba tímidamente. Esos pequeños gestos de bondad eran como un soplo de aire fresco en mi asfixiante encierro. Me recordaban que afuera seguía existiendo otro mundo, un mundo donde no dolía tanto respirar, pero siempre regresábamos a la finca, a las paredes frías y desoladas, a las noches eternas y oscuras, a sus manos toscas y violentas. Pasé así 4 años, 4 largos años repitiendo los mismos días grises, los mismos abusos despiadados, las mismas lágrimas silenciosas que nadie escuchaba. Y aunque por fuera parecía haberme rendido por completo, por dentro algo seguía latiendo con fuerza, pequeño y oculto, como una brasa ardiente bajo la ceniza. No era esperanza, era algo más oscuro y visceral, era odio puro. Una semilla silenciosa que empezaba a germinar en mi interior. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa semilla crecería imparable y algún día lo devoraría todo a su paso. Tenía 16 años cuando lo vi por primera vez. Era un muchacho delgado, de rostro moreno y mirada tan profunda que parecía esconder la tristeza acumulada de 100 vidas. Se llamaba Jacinto. Lo trajeron como nuevo peón para trabajar en la finca, reemplazando a un viejo jornalero que se había marchado sin avisar, cansado, tal vez, de callar ante tanta injusticia. Jacinto no hablaba mucho, apenas un saludo cortés al pasar, un movimiento leve de cabeza cuando nos cruzábamos por la cocina o cerca del pozo. Pero algo en su forma de mirar me inquietó desde el principio. No era como los demás hombres. Él no me miraba con deseo lascivo ni con compasión condescendiente. Me miraba como si pudiera verme realmente, como si pudiera ver más allá de mi apariencia. Pasaron varias semanas antes de que me dirigiera la palabra directamente. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, vi que se acercaba con un balde de agua. Se detuvo a unos metros de mí y murmuró con timidez: ¿Le ayudo con eso? Me quedé paralizada. Nadie me ofrecía ayuda jamás. Nadie se atrevía a desafiar la autoridad de Eladio. Está bien, dije con voz baja, casi inaudible, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Él tomó la sábana grande que yo no podía alcanzar por mi estatura, la dobló con cuidado y la colocó sobre la canasta. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y se fue. Esa noche no pude conciliar el sueño. Su gesto sencillo y desinteresado había removido algo profundo dentro de mí, una parte dormida y olvidada de mi ser. Al día siguiente lo vi en el granero recogiendo heno. Eladio no estaba presente. Aproveché la oportunidad para acercarme a él sin saber muy bien por qué. Gracias por lo de ayer, le dije con un hilo de voz. Él levantó la vista y me sonrió por primera vez. No tiene que darme las gracias, respondió con sinceridad. No se debe estar sola en esta casa. La frase me golpeó en el pecho como un latigazo. Nadie jamás me había dicho algo así. Me quedé en silencio, abrumada por la emoción, y él tampoco insistió. Se limitó a seguir con su trabajo. Pero desde ese momento algo invisible cambió entre nosotros. Jacinto comenzó a buscar pequeños momentos para hablar conmigo, breves instantes robados entre tareas, a la sombra de un árbol frondoso o junto al pozo de agua fresca, donde las miradas indiscretas no alcanzaban a vernos. Me contaba historias de otros pueblos lejanos, de cómo era la vida lejos del campo, de los libros que había leído en la escuela antes de tener que abandonarla para trabajar y ayudar a su familia. Me enseñó a leer con papeles viejos y desgastados que guardaba celosamente en una caja de madera. Aquí estoy, con el recuerdo de aquellos papeles viejos que Jacinto escondía en una caja de madera en el granero. Las letras son libertad, Clara,
me dijo una tarde, mientras yo deletreaba palabras torpemente. Si aprendes a leer, nadie podrá volver a encerrarte del todo. Yo asentía, sin saber cómo explicar lo que sentía. Era como si él me estuviera devolviendo algo que me habían quitado, una llave, una chispa. Una noche me encontró llorando detrás del establo. Había discutido con don Eladio. Me había tirado un plato y me corté el brazo. Jacinto se arrodilló frente a mí, sacó un pañuelo y limpió la herida con cuidado. «No mereces esto», susurró. «No tengo opción», dije, sin mirarlo. «Sí, la tienes», insistió. «Puedes resistir». No te han matado, Clara Romero. «Estás viva». Eso ya es una victoria. Esa frase se quedó conmigo como un eco, como un mantra. Poco a poco el miedo dejó espacio a otra emoción, algo cálido, frágil, pero tan real que me hacía temblar. Una noche, mientras estábamos sentados en el granero, bajo la luz tenue de una linterna que él escondía, me tomó la mano. Sus dedos eran ásperos por el trabajo, pero su tacto era suave. Me miró con una ternura que nunca había conocido. «No tienes que decir nada», susurró. «Solo quiero que sepas que no estás sola». Yo no pude contener las lágrimas. Lloré en silencio mientras él me abrazaba. Por primera vez el contacto no era dolor, no era miedo, era consuelo, era paz. Esa misma noche me besó. Fue un beso tímido, corto, apenas un roce de labios, pero me cambió. Sentí que mi alma por un instante regresaba a mi cuerpo, que podía volver a ser alguien, pero la felicidad en mi mundo era peligrosa y duraba poco. Don Eladio nos descubrió. No sé cómo. Tal vez alguien habló, tal vez nos siguió. Entró al granero de golpe con una lámpara en la mano y la furia ardiéndole en los ojos. «¿Qué es esto?», gritó, tirando la linterna al suelo. Yo me alejé de Jacinto, aterrada. Él se puso de pie con los puños cerrados. «No le grite», dijo Jacinto con voz firme. «Usted no tiene derecho». Don Eladio soltó una carcajada amarga. «Tú, un peón miserable diciéndome qué hacer en mi propia casa». Lo golpeó con la lámpara. Jacinto cayó al suelo, pero intentó levantarse. Don Eladio lo pateó 1, 2, 3 veces. Yo gritaba. Traté de detenerlo. Me empujó con tanta fuerza que caí contra las pacas de heno. «Traidores», gritaba don Eladio. «A los dos voy a enseñarles». Esa noche fue un infierno. Jacinto fue arrastrado por 2 peones. No lo vi más. No me dijeron nada. Solo escuché al amanecer el motor de un camión alejarse. Durante días pregunté por él. «Fue despedido», me dijo don Eladio, escupiendo cerca de mis pies. «Ya no vas a volver a ver a ese bastardo». Yo no comía, no hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana esperando escuchar pasos. Un silbido, una señal. Pero Jacinto no volvió. Las noches se volvieron más crueles. Don Eladio parecía más violento, más celoso, más obsesionado. «¿Crees que no lo sé?», me decía. «Estabas dispuesta a ensuciarte con un cualquiera, pero ahora vas a entender que solo me perteneces a mí». Me vigilaba constantemente. Me prohibió salir sola. Cerró las puertas con doble llave. Los perros ahora dormían junto a la entrada. Me sentía una prisionera aún más condenada que antes, pero dentro de mí algo se había encendido, algo que ni los golpes, ni las amenazas, ni la desaparición de Jacinto pudieron apagar. El amor, aunque breve, había sido real y me había dejado un regalo. La certeza de que no era una cosa, de que yo merecía algo más. Y también me había dejado otra cosa. Una noche, mientras limpiaba la cocina, vomité. Al principio pensé que era por los nervios, pero pasaron los días y mi cuerpo empezó a cambiar. Tenía náuseas, mareos, no soportaba ciertos olores, me dolían los pechos y entonces lo supe. Estaba embarazada. No le dije nada a don Eladio. No, todavía. Guardé el secreto como un tesoro oculto. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que ese niño, si era de Jacinto, era una razón más para resistir. Una nueva vida, una posibilidad de romper el ciclo. Empecé a escribir en las noches. Jacinto me había enseñado en hojas sueltas, con un carbón. Anotaba cada recuerdo de él, cada palabra, cada gesto. Era mi forma de no olvidarlo, de mantenerlo vivo. Una noche escribí: «Si alguna vez regresas, quiero que sepas que resistí por ti,
que tu ternura fue mi refugio, que no pudieron matarme. Aunque lo intentaron. No sabía si volvería a verlo. Pero en mis sueños su voz aún me decía, las letras son libertad. Y yo creía. Yo seguía creyendo, aunque por fuera era una sombra, por dentro estaba empezando a renacer. El tiempo tiene una manera cruel de curar, no con ternura ni con compasión. Cura desgastando, borrando detalles, volviendo difusas las voces y endureciendo la piel. Yo ya no era la misma. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas. Las manos se habían agrietado con el trabajo y el alma, con el sufrimiento. Mi cuerpo cargaba marcas visibles y otras que no podía mostrar, pero seguía de pie. Pasaron los años. Don Eladio, con los pulmones podridos por los cigarrillos y la rabia, comenzó a enfermar. Al principio eran solo toses, accesos breves de asfixia que él minimizaba. No es nada, decía entre escupitajos. El aire de esta finca está envenenado. Eso es todo. Yo lo miraba en silencio, sin compasión. El veneno estaba dentro de él y ya comenzaba a cobrarse su precio. Cuando el médico del pueblo vino por primera vez, sentenció sin rodeos. Insuficiencia respiratoria crónica. No había cura, solo descanso, medicamentos y cuidados constantes. Yo debía ser su enfermera, su cocinera, su sombra. Dios te dio una misión, me dijo don Eladio una tarde mientras yo le cambiaba los vendajes. Estar a mi lado hasta que me muera. Agradecida deberías estar. Asentía, no por respeto, sino porque sabía que mi venganza no se manifestaría en gritos ni improperios. Sería lenta, silenciosa, como esa enfermedad que lo carcomía por dentro. Eladio ya no era el monstruo que había conocido a los 12 años. Ahora, reducido a una silla de ruedas, su piel flácida, sus ojos hundidos, su voz quebrada, era un hombre disminuido, pero su crueldad, inexplicablemente, seguía viva. Aún me insultaba, aún arrojaba objetos cuando le quedaban fuerzas, aún exigía obediencia, solo que ahora ya no me hería. Había aprendido a callar de otra forma, no con temor, sino con una estrategia fría y calculada. Él creía que me había doblegado, que ya no quedaba nada de aquella joven rebelde, pero se equivocaba cruelmente. Cada vez que escupía su veneno, yo sembraba silencio a mi alrededor. Y dentro de ese silencio, crecía una raíz fuerte, indestructible, alimentada por la amargura. Mi hijo había nacido muerto. Lo supe al 6º mes de embarazo. Una madrugada, sangré tanto que creí que moriría yo también. Don Eladio no me llevó al hospital. Fue uno de los peones, Teo, arriesgándose a su ira, quien me subió al camión y me llevó al centro de salud más cercano. Cuando desperté, el doctor me informó que había perdido al bebé. Nunca me entregaron el cuerpo, nunca me permitieron darle sepultura. Solo me dieron una bolsa con mi ropa ensangrentada y una receta médica. Fue varón, me susurró la enfermera, bajando la voz. Lo siento mucho, señora Romero. Nunca más volví a hablar de eso con nadie. Era un dolor que guardé como un puñal clavado en el pecho, porque ese niño era lo único puro que había nacido en medio de este infierno y me lo habían arrebatado sin piedad. Después de eso, no me quedó más que la resistencia, la firme determinación de sobrevivir. Los días se convirtieron en una rutina sombría de medicamentos, sopas tibias, baños de esponja y pañales. A veces me preguntaba si este era mi castigo o mi oportunidad, y un día, finalmente, supe la respuesta. Fue una mañana de junio, fría y gris. Don Eladio había pasado la noche tosiendo con desesperación, luchando por respirar. Yo dormí en una silla junto a su cama, como siempre, pero al despertar, lo vi retorciéndose, con el rostro enrojecido y jadeante. Había derramado el vaso de agua que siempre dejaba a su lado. Me extendió una mano temblorosa, pidiendo ayuda. Agua, Clara, balbuceó con la voz ronca y quebrada. Me quedé mirándolo, de pie, a menos de 1 metro de distancia. Pude haberle alcanzado el vaso, pude haberlo ayudado, pero no lo hice. En su mirada, por primera vez, vi el miedo reflejado, no hacia mí, sino hacia la muerte que se acercaba inexorablemente. Se dio cuenta, en ese instante, de que ya no tenía poder, de que dependía por completo de la misma mujer a la que había intentado destruir. Y yo, con una calma glacial, solo le dije: así se siente no tener a nadie que te escuche, Eladio. Él quiso gritar, pero no pudo. La tos lo venció. Finalmente, se desplomó sobre la cama,
jadeando y sudando frío. Sobrevivió esa vez, pero yo ya no era la misma después de ese momento. Algo dentro de mí se había roto, no de dolor, sino de una fría y calculada decisión. Sabía que no podía seguir viviendo así para siempre, que la justicia no iba a descender del cielo por arte de magia. Tendría que construirla con mis propias manos, ladrillo a ladrillo. Comencé a guardar papeles, recibos médicos, cartas del patrón, notas con fechas significativas. Lo escondía todo bajo una tabla floja del piso de mi habitación, en un rincón oscuro. Empecé a escribir mi historia con todo lujo de detalles, cada fecha, cada golpe, cada humillación, cada nombre de los involucrados. También empecé a hablar con los peones, no con todos, solo con dos, aquellos que sabía que no le eran leales a don Eladio. Uno de ellos, Teo, había sido quien me había llevado al hospital cuando perdí al bebé. Don Eladio no es eterno, señora Romero, me dijo una noche, con la voz cargada de tristeza. Usted ha aguantado demasiado. Yo la admiro. No me admires, Teo, le respondí con frialdad. Solo necesito que estés listo para cuando llegue el momento de actuar. Empecé a planear mi venganza sin prisa, con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Sabía que don Eladio se debilitaba más con cada mes que pasaba, que pronto estaría completamente inmóvil, postrado en la cama. Ya necesitaba ayuda para comer, ya no podía bañarse solo. Tenía miedo de dormir, de la oscuridad. Me llamaba cada 2 horas para asegurarse de que yo seguía cerca, que no lo abandonaría a su suerte. No me dejes, susurraba en la oscuridad, con la voz temblorosa. No me dejes morir solo, Clara. Pero ya estaba solo. Aunque yo estuviera presente en la habitación, mi alma no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Una noche, mientras lavaba los platos en el trastero, encontré entre las cosas viejas y olvidadas una caja de madera. Dentro había cartas, cartas de otras mujeres. Eran nombres desconocidos, voces silenciadas. Le escribían a don Eladio, algunas con frases de amor forzado, otras con súplicas desesperadas. Una de ellas decía: no puedo seguir así, don Eladio. No tengo a quien acudir. Me prometió que sería mi esposo, pero me encierra, me pega. No quiero perder a mi hijo, por favor. La carta no tenía firma, solo una fecha, 1974. Me temblaron las manos al leerla. Había otras, más de 10, algunas con caligrafía infantil, torpe y temblorosa. Ahí supe que yo no había sido la única víctima. La rabia me hizo vomitar la bilis. Lloré no solo por mí, sino por todas aquellas mujeres que habían pasado por ese infierno y no habían logrado sobrevivir, que habían sido consumidas por su crueldad. Tomé las cartas y las guardé junto a mi archivo secreto, bajo la tabla floja del piso. Era mi pólvora, mi evidencia irrefutable, la prueba de su maldad. Pasaron unos meses más. Don Eladio ya no hablaba, solo balbuceaba palabras ininteligibles. Tenía el cuerpo retorcido por la enfermedad, la piel de un color grisáceo. Yo seguía sirviéndole la comida, dándole sus pastillas, pero ya no sentía miedo. Me movía por la casa como la dueña, porque en realidad lo era. Una mañana, me senté junto a su cama. Él apenas podía girar los ojos para verme. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Eladio?, le dije con una voz sorprendentemente calmada. Que no te maté, pero te vi pudrirte por dentro. Te vi consumir tu propio odio. Te vi hundirte en tu propia miseria y no hice absolutamente nada para tratar de salvarte. Esa fue mi venganza. Él parpadeó un par de veces, intentando comprender mis palabras. No podía responder, la enfermedad se lo impedía. Ahora entiendo que la verdadera venganza no es matar al monstruo, continué, acercándome más a su rostro. Es dejar que se mire al espejo cuando ya no tiene la fuerza para gritar, cuando su propia imagen lo aterra. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana y abrí las cortinas de par en par. La luz del sol inundó la habitación. Por primera vez en muchos años, aquella casa se llenó de luz. Pronto te vas a morir, Eladio, pero yo apenas estoy empezando a vivir de verdad. Y con eso, salí de la habitación, cerré la puerta tras de mí, no con llave, ya no era necesario. Él estaba preso de sí mismo, de su propio cuerpo, de su propia maldad. Y yo, por fin, empezaba a sentirme libre. La tarde se cernía con una quietud inusual. Don Eladio dormía en su silla, una figura inmóvil,
casi una estatua consumida bajo la manta que cubría sus piernas demacradas. Afuera, el campo seguía su ciclo vital, indiferente a los años de horror que esa tierra había absorbido. Las hojas danzaban al son del viento, el maíz se alzaba hacia el cielo, los perros dormitaban bajo el sol, pero en mi interior algo se agitaba, una corriente eléctrica en la sangre, como si el destino finalmente me empujara hacia el límite. No fue una carta, ni una llamada, ni una señal divina, sino un hombre plantado en la entrada de la finca, alto, más corpulento que antes, con el cabello revuelto por el viaje y los ojos, aquellos ojos, tristes, intensos, vivos. Era Jacinto. Tardé unos segundos en reconocerlo. El corazón me golpeó el pecho con la fuerza de querer escapar corriendo a su encuentro antes de que mis piernas pudieran reaccionar. Permanecí inmóvil, con las manos temblorosas aferradas al delantal. Él avanzó un paso, luego otro, y finalmente susurró: «Clara». Mi nombre escapó de sus labios como una plegaria, como si no lo hubiera pronunciado en años y temiera que no fuera real. «¿Eres tú?», pregunté con un hilo de voz, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No recuerdo cómo llegué a sus brazos. Solo atesoro la memoria de su abrazo. Fuerte, cálido, tembloroso, un abrazo que contenía todos los años perdidos, todo el dolor silenciado, todo el amor jamás expresado. Lloré con un desconsuelo que no sentía desde que supe que había perdido a mi bebé. Jacinto me sostenía como si sostuviera un tesoro sagrado, temeroso de que pudiera desaparecer. «Te busqué por todas partes», me susurró al oído. «Durante años creí que estabas muerta. Parecía que la voz se le quebraba, que Don Eladio te había destruido». «Lo intentó», susurré, «pero no pudo». Entramos a la casa. Su mirada recorría todo con una mezcla de ira y asombro, las paredes ennegrecidas, las cortinas descoloridas, el aire viciado, hasta que sus ojos se posaron en la silla de ruedas, donde Don Eladio, medio dormido, apenas reaccionaba. «Está vivo». Asentí. Jacinto lo observó sin compasión. «No parece el mismo», dijo, pero no olvido su rostro. Don Eladio alzó los ojos lentamente. Al ver a Jacinto, pareció querer hablar, moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Solo emitió un sonido gutural, un gemido seco, y volvió a sumirse en su letargo. Jacinto tomó mi mano. «¿Qué te pasó después de que me llevaron?». Nos sentamos en la cocina. Le conté todo, cada año, cada herida, la pérdida del niño, las cartas, la enfermedad de Don Eladio, cómo había aprendido a sobrevivir sin destruirme, cómo había mantenido la esperanza. Él escuchaba en silencio, apretando los puños, con los ojos enrojecidos. «A mí me llevaron a golpes», dijo. «Me encerraron en una bodega, me amenazaron de muerte, me dejaron tirado en una carretera. Estuve en coma 2 semanas. Cuando desperté, me habían dado por muerto. No tenía documentos ni dinero, pero nunca te olvidé». «Nunca». Contó cómo había escapado, cómo había cruzado el país con identidades falsas, durmiendo en estaciones, trabajando en lo que fuera necesario para sobrevivir, hasta que una abogada le tendió la mano. Le brindó comida, documentos, lo animó a estudiar, se convirtió en activista, se hizo abogado y, finalmente, cuando tuvo el poder suficiente, regresó a buscarme. «Tu historia no puede repetirse», me dijo. «Pero no solo la tuya, he investigado a Don Eladio y hay más, muchas más». Me mostró una carpeta. Dentro había documentos, testimonios, fotografías, nombres de otras jóvenes que habían pasado por sus manos. Algunas desaparecidas, otras muertas. Esto no fue un caso aislado. Fue un patrón. Años de impunidad. Compró silencio, sembró el terror, concedió favores, pero se acabó. Tenemos todo lo necesario para abrir una causa, una que no podrán silenciar. Un escalofrío me recorrió la piel. ¿Quieres justicia? Quiero la verdad. Y quiero que la escupamos con sus propios nombres, que todas esas niñas hablen a través de nosotros. Llamamos a Teo, el peón fiel que me había salvado. Le contamos todo. Rompió a llorar. Dijo que también sabía cosas, que había visto a otras jóvenes llegar a la finca en los años 70 y 80, y que algunas nunca salieron. Nos prometió que testificaría. Jacinto contactó con una periodista, una mujer joven y tenaz, que había investigado casos de abusos institucionales. Le entregó los documentos, grabó nuestras entrevistas, me filmaron contando mi historia. Mi historia, mi voz,
sin maquillaje, sin adornos, cruda. ¿Estás segura de querer mostrar esto?, me preguntó Jacinto. Va a doler. Vas a revivir todo. Ya lo viví, le respondí. Ahora quiero que el mundo lo sepa. Me observé en el espejo la mañana del juicio final. Tenía 73 años. Las arrugas surcaban mi rostro como los surcos de la tierra vieja que ya no sangra, pero aún es capaz de dar frutos. Recogí mi cabello ya canoso con una peineta sencilla. Vestía de oscuro, no por luto, sino por respeto. Respeto por la niña que fui, por las que no sobrevivieron, por las que aún guardan silencio. El juicio de Eladio Muñoz había durado semanas, pero ese día, el último día, sería diferente. No habría evasivas ni abogados intentando ocultar lo que era evidente. Sería la sentencia pública, el veredicto final. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de ser mirada. Tenía algo que decir y esta vez nadie iba a callarme. Al llegar al tribunal sentí una oleada de emociones que me oprimió el pecho. Afuera había periodistas, cámaras, mujeres con pañuelos violetas y hombres con carteles que clamaban: justicia para Clara Romero, no más niñas esposas. El silencio mata. Jacinto me acompañaba, caminando a mi lado como si cada paso lo diera conmigo desde hacía décadas. Me tomó del brazo cuando sintió que mi respiración se aceleraba. ¿Estás lista?, me preguntó. Estuve lista desde el día que me obligaron a ponerme aquel vestido blanco, respondí, recordándolo. Asintió, besó mi frente y juntos cruzamos las puertas del edificio. A Eladio Muñoz lo ingresaron por la parte trasera en una camilla, pálido y conectado a un tubo de oxígeno. Ya no hablaba ni se movía más allá de los espasmos involuntarios de sus dedos. Apenas respiraba, pero respiraba. El fiscal tomó la palabra y enumeró cada uno de los delitos probados, cada caso, cada nombre, cada evidencia, las cartas, los testimonios, los certificados médicos, los silencios rotos. Don Eladio no es un simple anciano enfermo, dijo, es un símbolo de impunidad, de abuso, de un sistema que durante años protegió al agresor y abandonó a las víctimas. Hoy no solo lo juzgamos a él, sino a todo lo que permitió que su poder durara tanto. Luego me llamaron al estrado. Caminé sin prisa, sin temblor. Cada paso era una victoria sobre el pasado. Me paré frente al tribunal. Los micrófonos capturaron mi voz, la misma voz que una vez lloró en una despensa oscura, la que gritó sin ser oída. Ahora sonaba firme, nítida. Señores jueces, no quiero repetir lo que ya escucharon. Mi historia ya la conocen, pero hay algo que no he dicho, algo que se quedó en mi garganta durante muchos años. Tragué saliva y miré directamente a Eladio Muñoz. Él me arrebató la infancia, pero no me arrebató la memoria, y con ella construí esta verdad. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noche encerrada en una habitación de piedra fueron parte del precio que pagué por estar aquí hoy, de pie y con vida. La sala estaba en silencio. Muchos me preguntaban por qué no escapé antes, por qué no lo denuncié, por qué callé. ¿Y saben qué? Porque tenía 12 años, porque no sabía que podía decir no, porque mi madre me entregó, porque el pueblo callaba, porque nadie quería ver. Hice una pausa, inspiré profundo, pero hoy, aquí, frente a todos ustedes, yo elijo hablar por mí, por las niñas que no pudieron crecer, por las que murieron con su primer ciclo menstrual en el cuerpo y el miedo tatuado en el alma, por las que aún se esconden detrás de una sonrisa forzada. Volví a mirar a Eladio Muñoz. Sus ojos estaban entreabiertos. No sé si me escuchaba, pero yo necesitaba decirlo igual. Yo no vine a buscar venganza. La venganza fue verlo pudrirse desde dentro sin que nadie lo tocara. Yo vine a buscar justicia y a sembrar una semilla que otras puedan regar. Salí del estrado con los aplausos ahogados de quienes habían venido a apoyarme. Algunos lloraban, otros se abrazaban. El juez pidió silencio y continuó. La condena fue simbólica, pero histórica. Don Eladio fue declarado culpable de todos los cargos. A pesar de no poder cumplir pena de prisión debido a su estado terminal, el tribunal ordenó que sus bienes fueran confiscados y destinados a crear un fondo de apoyo para víctimas de abuso infantil. Su nombre, su legado, su historia quedarían manchados para siempre. Que esta sentencia sea el comienzo de un cambio, dijo el juez, y no el cierre de una herida. 2 meses después, Eladio Muñoz murió solo en un hospital público, sin flores, sin familiares. Nadie reclamó su cuerpo.
Fue enterrado en una fosa común, sin lápida, sin nombre. La finca fue cerrada y sus terrenos donados al Estado. En uno de los galpones abandonados construyeron un centro comunitario para mujeres y niñas víctimas de violencia. Lo llamaron Casa Jacinto y Clara, con una placa clavada en la entrada de hierro que tiene tallada una frase: el silencio no nos protegió. La voz sí. Jacinto y yo nos instalamos en una pequeña casa cercana. Él siguió trabajando como abogado y defensor de derechos humanos. Yo me dediqué a acompañar a las jóvenes que llegaban a la Casa Jacinto y Clara, rotas, asustadas, confundidas. Les enseñaba a leer como Jacinto me enseñó a mí. Les hablaba de mi historia, no con el temblor de las lágrimas, sino con la firmeza que da la convicción, porque había comprendido que recordar no es revivir el dolor, sino transformarlo en fortaleza. Un día, mientras leíamos juntas un cuento en el centro, una niña de apenas 11 años se sentó a mi lado. Me miró con curiosidad y me preguntó con voz tímida: ¿tú también fuiste como yo? Sí, mi niña, le respondí con una suave sonrisa. ¿Y te curaste? Vacilé un instante, buscando las palabras correctas. Luego, cerré el libro con delicadeza y la abracé con ternura. No emel cure, el transforme, le susurre al oído. Aprendí a vivir con las cicatrices, a convertirlas en un escudo protector, no en cadenas que me aten al pasado. Cada vez que una de esas jóvenes lograba conciliar el sueño sin la tortura de las pesadillas, reír con espontaneidad y sin culpa, o decir no con valentía y sin miedo, yo sentía que una parte de mi propio pasado se redimía, se sanaba un poco más. Pasaron los años. Muchos me preguntaban si alguna vez perdoné a don Eladio. Yo respondía con serenidad: no, no lo perdoné. El perdón es un regalo valioso, y él no lo merecía. Pero tampoco lo odiaba, porque odiarlo sería seguir cargando con su peso, permitir que siguiera controlando mi vida. Un día, frente a un grupo de estudiantes que visitaban el centro, una chica levantó la mano con timidez. Señora Clara, ¿cómo hizo para no rendirse, para seguir adelante a pesar de todo? Sonreí con dulzura. Pensé en Jacinto, mi compañero de vida, en Teo, el amigo fiel, en el hijo que no tuve, en cada mujer que me abrazó llorando buscando consuelo, en la niña que fui yo misma. Porque a pesar de tener el alma hecha pedazos, se puede seguir caminando, se puede encontrar la fuerza para levantarse. Respondí con voz clara y resonante: porque mientras alguien recuerde tu nombre, sigues viva. Me llamo Clara Romero. Me casaron a los 12 años con un hombre de 60. Me violó, me golpeó, me redujo a la nada, pero no me mató. Y hoy, a mis 73 años, puedo decir con orgullo que gané. Mi historia no es una excepción, es un grito de esperanza. Y mientras yo viva, ese grito no se apagará. Añadí con vehemencia: la infancia no debería doler. Ninguna niña debería ser entregada como propiedad ni crecer en silencio por miedo. Pero cuando una víctima se atreve a hablar, no solo sana su propia historia, sino que también abre el camino para que otras encuentren su voz, para que otras se atrevan a denunciar. Finalicé con una mirada intensa. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar o recordar, deja tu opinión en los comentarios. Tu palabra puede inspirar a alguien más, puede darle la valentía que necesita para romper el silencio. Y con una sonrisa invité: y ahora, no te vayas. Ya está apareciendo en tu pantalla la próxima historia. Prepárate para otra verdad que necesita ser escuchada, otra vida que merece ser contada. A veces, en el silencio de la noche, todavía veo a esa niña de 12 años, temblando en una habitación sin ventanas. Hoy, la mujer de 73 años que soy la abraza y le susurra que todo va a estar bien. Le cuento que un día, su nombre será sinónimo de valentía. Que el amor, uno de verdad, la encontrará. Y que su dolor se convertirá en el refugio de muchas otras. Le prometo que su sacrificio no fue en vano, que lucharemos para que ninguna otra niña tenga que convertir sus cicatrices en un escudo. Aunque me robaron la infancia, construí un futuro. No solo para mí, sino para todas las que vienen. Gracias por acompañarme en este viaje. Recordar duele, pero sana cuando se hace en compañía. Y nunca lo olvides, tu voz también cuenta.